Regresa, ya está como reaccionado. Ese no venía para eso. Parece a Kenny. No se abierto, estamos a guerra. La regalo. Yo le escribí como a las 12. Hay que hablar en el teléfono, será para las 10. O sea, si hay, corrió. Vale, Sebastián. Vamos. Vale, hasta lo vemos. A las 7 en punto. Una yo estaba aquí abajo, ahí y subía. Yo me dije como los 20, y ya después dije no, no dije nada, me casé. Ya después ya no. Y al principio es porque es muy claro, lo tiran ahí igual como yo le dije, hay una sola me rodó este man y ahora es porquería para que se munda como para el tiro de esquina. Me la rodó linda, marico. Yo cuando ya hacemos la rueda, tengo que la patear y yo la rodó.
¡Cambio de porteros! Solo. Cuidado con esa, Sisa. Sí, bueno, si quieres otro día te digo mi número de Que le pegó al suelo. Como cosa rara. Sí, digo, no, me parecía que eras el de ayer, digo, seguro, pero digo, a lo mejor tiene partido allí o algo. ¿No? ¿Juegas aquí en el Milata o algo? No, en el Levante. Ah. ¿Y dónde entrenas? ¿En Nazaret o en...? En Buñol. Ah, yo pensaba que o en Nazaret o también en Patacona puede que entrenes. No, en Patacona entrenan los que están tipo probando para el año que viene ir a jugar. Allá hacen las pruebas y todo. Ya. Bueno, con nosotros pues, como es amistoso, ¿sabes? ¿WhatsApp tienes? Sí, te lo digo. Dime. 624 ¿Sí? 23 82 51. Tan huevo.
entonces vengo acá a hacer. Por si acaso, no falla. No, a ver, aquí hay mucho gusto. Bueno, bien que con tu edad luego irás sobrado con lo de tu edad. No, a mí me da igual, o sea, la edad, yo lo único que hago Hombre, es... pero el cuerpo a cuerpo se nota. Hombre, por eso, yo lo que hago es eso mismo, cuidarme por una lesión y eso, yo vengo a jugar, a mí me da igual si es con mayores, pero eso sí, yo no voy al choque. No, aquí tampoco, eso yo lo tengo contra, eso no te preocupes que aquí no... Sí, bueno, si ya ves que va sin espinillera. Bueno, de todas formas, siendo pequeño no te va nada, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿12, 13? 12. Ah, pero un equipo es el mismo de ayer, ¿no? Sí, es que hay gente que repite. ¿Y qué hace? ¿Fin de semana no hacemos partido o no habéis empezado un gol? Sí, empezamos, pero tuve ayer, pero como en la tarde no tiene nada que hacer. Sí, tuvimos ayer contra el Salvi allí. ¿Y tú ya eres fútbol 11? Sí, ¿Este año el primero? sí. Ah. ¿Y qué? ¿Jugaste de titular o no? Sí. ¿De qué posición juegas tú? Medio centro. O sea, ¿y de qué eres? ¿De qué categoría? Infantil. Ah, infantil. ¿Y hay muchos infantiles en el campo? No, solo el A y el B. El A es de segundo año y el B es de... Y luego si ven que destacan en el B, te suben a la... Bueno, ahí es complicado ya porque como el Levante ya se enfrenta con equipos más grandes, no nos dejan subir a niños con más categorías, pero este año la liga en donde jugamos lo permitió. Entonces hay muchos partidos que nos suben a jugar con los demás. Por ejemplo, un torneo fuimos yo y dos más a un torneo con el de un año más. ¿Y os que llevas mucho en el Levante o no? No, llevo un año, sí, soy de Venezuela y llegué aquí O sea, ¿y entraste directamente allí en el Levante o...? No, llegué, jugué una temporada en el Mirata y fui a un campus que se llama JP. Que... Sí, bueno, también como que está... Bueno, aquí creo que se intercambian con el Valencia, ¿no? Y con Sí, pero el problema era que tuve la suerte porque yo no estaba en el Milata que era del Levante. Porque es el Milata que tiene con el Levante. Ah. Yo estaba en el Milata. Es el Que es Valencia. el del Valencia. O No, Villarreal, y luego otro con el Villarreal, me parece, ¿no? sí. Y luego ahí ya en ese Milata acabé la temporada. Me fui a un campus a hacer unas pruebas. Eran 5 semanas y a la primera semana me llevaba. Ya. Pero allí, o sea, tú en Buñol estás allí interno o no? No, porque mi familia está aquí y vive conmigo. Ah. Si yo me tuviera que haber Desplazado, no exacto, apostado. por ejemplo, si yo estuviera en Sevilla y ahí sí nos hicieron un contrato con el Levante, yo no sé porque yo estoy en una ciudad deportiva donde y soy como un hijo de ellos. Ya. Ellos me escriben en un call y Bueno, hace poco No, uno que era del Levante. Ah, ¿Sabes quién te digo? No. Uno así con el pelo largo, que es de nacional. Tiene 16 o 17 años. No, puedo buscar el nombre. Pues ese era canterano del Levante. O sea, hace un año o así. pero el del Madrid. O sea, ahora está en el Madrid. Pero estuvo en el juvenil, o sea, estaba en el Levante, le ficharon para el juvenil y empezó la pretemporada con el equipo del Madrid. Ah, Se pero lesionó, ya el no cruzado. juega. Ya no juega con el primer equipo. Es que se ha lesionado el cruzado.
Hace 2 semanas presentaron a los nuevos fichajes y la mayoría son fichajes que iniciaron en el Levante y acabaron, por ejemplo, en el Villarreal o equipos españoles y los volvieron a fichar. Ficharon a Morales. A ver, Morales tuvo mucho tiempo en el Levante. Empezó en el Levante, hubieron 3 o 2 años que se fue al Villarreal y volvió a Levante. A Iborra, que igual le dieron el 10 a llegar. Sí. No, pero Iborra lleva desde 2009 o 2008, o sea, que ha jugado ya en el Levante mucho tiempo. Claro. Sí, Yo a lo mejor ni había nacido casi. no, lo que pasa es que entiendo que es el Levante, pero también ¡Vamos, Elvin! a la vez... ¡Elvin! ¿No jugabas este? ¿Jugabas en este? No. Entra. Era el cuarto. Entonces, inicié, entiendo un poco al Levante, pero a la vez no lo entiendo porque hizo fichar a jugadores ya viejos con experiencia, pero solo hizo un fichaje, bueno, 2 fichajes, uno que tenía 26 y el otro que tenía 16, 17 Mira años. este. ¿Qué dice Joan Martín? Estamos. Dámelo. ¿Para qué ya? ¿Es por qué? ¿No ves? ¿Se queja ya? ¡Raúl! Chicho, fírmame la camisa, No, Chicho. 7:30 o así termina. Esto lo cierran a las 8. Chicho. No, lo hagas con la verdad que no escucha. ¿Qué tal? Mira esto. Solo está. Busca amigo. Pero han empezado antes, ¿no? Eso, busca amigo. No, y media. Mira. Dámelo, mi hermanito, amigo. Pues mira, ese es el campo, ya debe ser. Entrenador en el campo 4 es el mejor campo de Levante, el más grande. No, es artificial, exacto, es el más bonito, el que tiene luces, el que tiene pantalla para ver, tiene 4 marcadores, uno en cada lado, y no, es el más bonito. Y bueno, nosotros los niños no entrenamos casi ahí, pero nos sorprendieron y dieron como, no sé, creo que era como que la experiencia para entrenar ahí, ya entrenamos como 5 veces y dijeron que este año íbamos a poder seguir entrenando ahí. O sea que tiene 4 campos y está pues. Luego, bueno, que tienes que ahora ¿No te llamaba esto? Pero es que empezamos 6:30. Claro, bueno, a ver, ahora podemos jugar, yo creo que a menos cuarto, bastante, porque nosotros no... Pero es que me ha extrañado que haya llegado hasta ahora que no... A ver... Ay, la ropa. Ya, no, pero eso fíjate. ¡Edwin! Cuando eso cambia por él. La llama Jenny y dice que se para. Dando ronca. Una hora, 2 horas en el baño. Ahora, es que estaba montado en el otro. ¿En el que sigue? Entonces, si queréis ir subiendo, terminando otra vez. ¿Sabes? O sea, me pagas la mitad tú y la mitad él, ¿sabes? Y ya está. Iros turnando entre vosotros cada 10 o 15 minutos. ¿Vale? Y me quedé ahí. ¿Qué es eso? Míralo, Edwin, porque o sea, en este no estaba apuntando. Estabas apuntando a lo mío. Un error, ¿no? No, ya. Raúl, te pago los nervios y yo ya decir para allá. Y me quedé así. Portate serio. ¡Salta! ¡Ay! No, yo te pago los míos. Porque este está como raro.
Pero estaba afuera, ¿eh? Ah, va a pagar con billete. Estaba afuera. Billete, ¿eh? ¿Qué? Ah, mira, no se va a regalar un centro. No solo lo regalo, ¿verdad? ¿Qué se parece? Prácticamente para vender el todo. Mira ahí, el céntimo, están así. Este céntimo. Sí, cambiar en la portería. Cuando entren en la portería, fijaros en el reloj, que si no... Cambiar de porteros. Ahí pasó el verano y no utilizaron la piscina. Ahí pasó el verano y no entregaste la piscina. Ya yo estoy listo. Ahí vamos. Ahí nos han desgraciado, vamos, no, güey. Mira. ¿Qué tal? Vale. Esta pretemporada. Ah, o sea, que lo ficharon hace poco. No, el año pasado. Lo de ir con la pretemporada con el Madrid. Pero bueno, tú poco a poco ya está. Luego también tienes que tener un pelín de suerte. Vamos, gánala. 2-1. Va. 3.50. ¡No, venga! Raúl, ¿puedo jugar? ¿Qué quieres que...? Sí, pues quítate el peto y ya está. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has hecho daño? Pero bueno, él no volverá a entrar. Ahora vuelves. ¿Cómo estás?
Ya sale. ¿Y qué? ¿Cuántos días han tenido? Lunes, martes y jueves. Pero nos mandan a nosotros mismos y que dejan a nosotros en gimnasio. Que no me dio su... No, claro, eso, cuanto más entrenas tú por tu cuenta, mejor. Y de físico y todo eso, Aunque la verdad dije... de cardio y demás, eso se nota mucho, a tu edad. Nuestro... Raúl. Hey, ¿qué tal? ¿Qué, ¿habéis jugado un partido o algo? No, hemos jugado ahí. Ah, bueno, muy bien. Nuestro preparador físico dice que por ahora hagamos mucho cardio y fuerza no tanta por la edad. Ya. Esperemos Sí, unos hombre, meses, ya no puedes hacer sentadilla, peso Exacto. muerto para el crecimiento. unos añitos. Pero por ejemplo, él nos manda a hacer sentadillas con... No, o con tu propio cuerpo. Exacto. Pero sentadillas con... Creo que es o con 15, no recuerdo si es con 15 o 20, y dando pausas, tipo ta, luego bajar, pero no con mucho peso por eso. Dale, dale. ¿Qué viene? ¡Cambio de porteros! ¡Cambiar de porteros! Ahora cuando vuelvan cambias, Enrique. Cuando vuelvan cambias. Madre mía. Toma, toma. Había cambiadera. No, es que eso sí uno no juega bien. Ustedes no jugaban, ustedes jugaban los mismos y no jugaban todos. Pero uno es frío, sí. Después fue cambio. Vea, la gente Estamos cambiando entre nosotros mismos. Son buenos los cambios, pero que rindan los jugadores. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es verdad. Vos salís a un y entra uno y nosotros cobramos 0 favoritos de ahí.
No le vuelvo a ir. Y tú, o sea, tú para tu lado eres el más fuerte, ¿no? Sí, sí que es un grupo. Bueno, sí, soy equipo, pero el portero, madre mía. Sí. La mayoría son... ¿Quién crece primero? O sea, tú, ¿quién crece primero? Sí que, Bueno. sí que hay, creo que uno... Y de hecho influye hasta en qué mes. Normalmente la mayoría de los deportistas, de élite han nacido en los 4 primeros. Porque eso se nota mucho al principio. Ah, pues mira, yo justo creo. Yo en abril. Tiene más probabilidades que los que nacen en noviembre y en diciembre. Sí, pero habrá muchos en el equipo que... Hombre, si eres Messi, eres Messi, claro que no, bueno, ese pero que vaya el sábado con nosotros no juega. Bueno, no, pero que juegue, Bueno, si quieres, va. Sí, la dejo ahí. Lo que quieras. Llévatela. Que no puede, al arco. ¡Arco! ¡Hay dos! ¡Otra! ¡Mauricio! ¡Están 4 en el medio! ¡Ahí! Encontrar otro balón y pues... Yo digo, si juegan con tu balón, obligados a tirar. ¿Quién le ayuda al otro lado? ¿Y qué? ¿Y el año pasado los de tu equipo de ahora cómo quedaron? ¿Cómo así? ¿Cómo quedaron la clasificación? O sea, tú el año pasado no estabas en el Levante, ¿no? Sí. Ah, ¿cómo quedaste? Primero hemos quedado campeones de la liga. ¿Pero por mucho? Sí, yo creo que sí. Ah, porque está el Valencia. Ya. ¿Y qué más equipos? ¿El Villarreal también? No, el Villarreal no. Está ¡Ey, hermano! el Elche, Estamos cansados acá el atrás. Valencia, el San José, No. Sí, el Inter San José, ¿no? el... Este año sí está el Villarreal con nosotros.
Porque como el Villarreal como que una liga más. Démosle más que ya un poquito arriba. Vamos a botar acá. Falta. El portero Camilo, muy bueno. Sí, ¿de quién? ¿De quién? ¿Los goles del Barça de quién? Villarreal, ¿no? ¿Va perdiendo? ¿Va perdiendo? Ah, 1-2. ¿Juegan en el campo de Villarreal o no? ¡Cambio de porteros! ¡Cambia Isa y Enrique! ¿Qué tal? No le están viendo que me llamó, yo estaba en Honduras y yo estaba trabajando. Pero lo estaba haciendo fijo Y me dije, ya, Vengámosle, hermano. Sí, la tocó. Sí, la tocó. ¡Obra arquero! ¡No perder tiempo! ¡Vale tú! ¡Pégala tú! Isa. Como una liga. No, amistosos. Lo que pasa es que nosotros somos un grupo bastante grande, entonces jugamos entre semana en el campo este que está en centro de Galeón de Campanar, que es de 7, 8, ahí, y el fin de semana sobre todo aquí. Y alguna vez en el del polideportivo de Teró Cabañal, son 2 de 7. El fin de jugamos. Ah, pues ahí también jugamos a veces. Pero bueno, luego te digo el grupo y a ver, aquí es que normalmente pagan para jugar. Entonces, pero bueno, tú si te quieres venir porque te aburres o lo que sea y falta gente, juega gratis. Pero luego, o sea, también lo grabamos y tal, este partido. Pero, o sea, ¿tú eres de Mindata de aquí? Sí, yo sí. Y que os llevan en autobús a Buñol. Yo vine y jugué ayer porque yo siempre juego con los argentinos. Entonces, uno de los argentinos se quedó a jugar con nosotros, al final se fue y me dijo que entrara ahí. ¡Arriba, arriba! Me he venido hoy. ¡Pega! Tengo 3, Tengo 3.
anda. Paso, paso. Bueno, eso te dije, ¿no? Que esas las tenía yo también. Sí, me voy a cambiar. Por aquí, por ahí. Yo lo que pasa es que, bueno, estas ya las tengo que gastar, pero que si no, pues por aquí con tacos. Avanzando nomás y ahí así hace el pase por el medio. ¿Eh? Ya. Sí, no, que la han organizado por su cuenta, ya está. ¡Vamos, vamos! ¡Tiene algo! Toma, Irving. No nos quedemos, muchachos, no nos quedemos. Tenemos lentes. Toma, toma. Enrique. Paga el primer partido y el otro. Te paga los dos. Vale, ahí. Si quieres te pago todo. ¡Ey, desgase! ¡Ey! ¡Ey!
Corre, a ver si tiene, ¿verdad? Pero ahí está la línea, hombre. Claro, me empuja por atrás, falta. Sí, a ver, la empuja un poco, pero... Era falta, ¿eh? Ay, es que si ha sacado el brazo... Sí, tenéis que intentar no tocaros, pero... Era 51 euros. Estaba como... ¿Por qué? ¿Qué pasa? el bar. Que no, o sea, Yo he sacado 51 euros. Pues ahora te lo... o sea, pero no... Pero me refiero... No voy a apostar tu casa por 1 euro. Ah. Vale, adelante. Toma, toma. La espalda, rojo, rojo de izquierda. Sigue, sigue. Es que Isa, siempre dejas el pie. Quítalo. Y más sin espinillera.
3, 4. Cambiar de portero. Cambia, Elvi. Y 4-3 ganáis los rojos. Qué vaina me subo yo. 4 iguales. Subo yo un ratito, casi. Cambiar de portero, los negros. Se cuenta. Saca otra vez, saca otra vez. Ya, ay, qué hijo de la madre esto. 15 minutos. Venga. Falta. ¿Qué pasa? Lo tenés medio, lo tenés medio. Eso. 5-4. Eso no funciona, lo dejamos ahí porque...
Chicos, dale la pelota, no está perdiendo el puto tiempo. Caminando. Ese pico. Calma, calma, Isa. ¿Tú sabes cuántas pelotas me han dado yo en estos prácticas? ¿Usted sabe cuántas corridas me he pegado yo a defender, a ayudar? ¿Vale? No es para que usted me diga a frase. ¿Yo? Claro, yo sé. Te llega, te llega. Bueno, nos vemos. O sea, que vos conocés a Rivilla, ¿vos conocés a Dani? Vos vas a una de Alcudia que se llama Esperanza Alcudia. Sí. Ahí está Emi y todo eso. Ya no quieren la pelota. ¡Lleva! ¡Voy, voy! Vosotros si estáis en duda, seguid, luego se ve y ya está. ¡Cambio de portero! ¡Cambia, Arley!
Debe faltar 1 o 2 por lo menos. Atrás. Isa, calmado, Isa, Calmado, tío. Dale, que lo siento, ya está, lo tocado, le dice perdón, ya está, no quiero más. Enrique. Ahí, Enrique. Venga. Esa era la que te quedaba, no me la pediste. Sí. Quedó grabado. Es lo más importante. 5 iguales. Quedan 5 minutos, Ok, pégale, pégale. ¿Cómo suena ahí? Venga, antes. ¡Que pase! ¡Ya! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estaba con el balón o con la zapatilla? No, con el balón. Vamos, hombre. ¡2 y medio!
6-5, 2 y medio quedan. Ya. Son casi menos cuarto. Ya. Corre, corre, como si estamos empezando, vamos. Medio. ¡Gol! ¡Qué golazo! Lleva, el 2. Aquí no puede, vamos. Ay, muy bien. Dale, último minuto. Para adentro. No ha salido. Venga. Dale, último gol. Dale, puerta arriba. Segundo palo. ¡Pero métase! Se me rompen los tobillos.
Casi la mato. No te la tocaba. No, pregúntala, si lo toque. No, no, vais empate. Quien marque gana ya está, o penalti, lo que prefiráis. Lo que prefiráis, o gol de oro o penaltis. Dale, 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 rápido, que quedan 10 minutos para que cierren. Golazo. Qué golazo. Del Barça. ¿Cuánto van? 3-1, 1-3. ¿Quién ha marcado? Qué golazo. Lo que tenía que hacer ahorita. Ahora falta, mira, mira. No, 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 no metas.